La anterior administración estuvo con una legislación la cual no querían, la cual estuvo el tema de las rondas, ya no siguieron las rondas. Había muchos profesionistas, no abogados, específicamente ingenieros, que trataban de hacerles de abogados. Se ven trastocados los grandes objetivos de la reforma del 2013, que era precisamente fomentar la competitividad y uno muy importante, garantizar la seguridad energética. Ahora Pemex es empresa pública y por lo tanto su principal fin es lograr seguridad y soberanía energética. Bienvenidos a Factor Energético, a nuestro especial 20 mesas de análisis, el nuevo sector energético bajo la lupa de los especialistas. Agradecemos a nuestros patrocinadores IFE Energy, asesoría legal especializada para el sector energético en México, y Secoframex SADCB, servicios especializados en control y conservación de flora y fauna. En esta semana tenemos la mesa 15, la nueva configuración del sector de hidrocarburos. La mesa va a estar comandada y moderada por Stephanie Rodríguez Quinto. Stephanie es especialista en Derecho Energético con más de 8 años de experiencia en estructuración regulatoria, contractual y corporativa, así como en análisis y mitigación de riesgos. Posee una sólida formación académica, incluyendo una maestría en finanzas y especialidades en Derecho Financiero y Energético. Actualmente se desempeña como coordinadora de clientes industriales en Engie México, donde ha optimizado procesos financieros y mejorado la satisfacción de los clientes. Pues, Stephanie, te dejo los controles, te dejo frente a la mesa. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Pues buenas noches a todos, y para dar inicio a esta mesa presentaré a nuestros 4 panelistas que hoy nos acompañan. Todos ellos cuentan con amplia experiencia en los sectores público, privado y académico, y nos ayudarán a entender los alcances, retos y oportunidades de esta transformación con esta nueva configuración en el sector hidrocarburos. Vamos a comenzar con el maestro Amaury Sierra. El maestro Amaury Sierra es licenciado en Derecho con maestría en Regulación Energética por la Universidad Autónoma Nacional de León y la Universidad Externado de Colombia. Tiene más de 9 años de experiencia en el sector energético, con una trayectoria relevante en la Secretaría de Energía, donde colaboró en el área legal de gas natural y petroquímicos, así como en la unidad de políticas de exploración y extracción de hidrocarburos. En el sector privado ha participado en proyectos claves sobre contenido nacional, ha sido investigador jurídico en el Centro de Estudios Energéticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y docente en Derecho Energético en la misma universidad. Actualmente se desempeña como asesor legal en temas de energía, y le cedo la palabra para que nos dirija un breve saludo. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches a todos. Espero sea una entretenida y muy buena conversación. Tengo el gusto ahí de conocer a uno del equipo, a los otros dos, Diego y Luis. Un gusto conocerlos, aunque sea vía Zoom. Ya posteriormente nos podremos conocer en persona. Muchas gracias, maestro Amaury. Vamos a continuar con el licenciado Luis Omar Guzmán Juárez, el cual es director de especialistas en transición energética y experto en regulación del sector hidrocarburos. Es licenciado en Administración por la UNAM, con diplomados en Derecho Energético por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Protección de la Naturaleza, Cambio Climático y Derechos Humanos, y un diplomado en Juicio de Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con más de 20 años de experiencia en áreas operativas, administrativas y regulatorias del sector energético. Fue colaborador en Shell México y especialista en regulación ante la CEA y la CRE, así como en aspectos comerciales para estaciones de servicio, incluyendo factibilidad, expansión y afiliación a marcas como la franquicia de Pemex. Igual le cedemos la intervención al licenciado Luis para que nos dirija un breve saludo. Gracias, Fanny. Gracias a Factor Energético, a Pedro y Ángel por esta invitación. Me siento muy halagado. Es un gusto compartir esta mesa con grandes expertos. Muchas gracias, licenciado Luis. Continuamos con el maestro Aarón Ramírez Hernández, el cual es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestrías en Derecho de la Empresa por la Universidad Regiomontana y en Derecho Energético y Sustentabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta última con mención honorífica. Cuenta con más de 15 años de experiencia jurídica en los sectores público, privado y académico. Ha colaborado con el IFE, ahora INE, en procesos electorales federales, y actualmente es socio director de Joint Front Solution y asociado en Mass Energy, firmas especializadas en los sectores energético, financiero y corporativo.
Es catedrático en Derecho Energético y en Práctica del Derecho en la Industria del Petróleo y Gas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha participado en investigaciones jurídicas sobre cumplimiento normativo en hidrocarburos. Maestro Aarón, le cedemos la palabra. ¿Qué tal, Fanny? Buenas noches a todos. Gracias de nueva cuenta, Factor Energético, licenciado Pedro, licenciado Ángel, por la invitación. Es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de presentarme en un espacio con grandes expertos, con grandes colegas. Entonces, reitero el agradecimiento y espero que sea una muy buena noche, muy enriquecedora y que podamos disfrutarla y aprender todos juntos en esta ocasión, junto con nuestro foro. Muchas gracias, maestro Aarón. Finalmente órdenes. tenemos al maestro Diego Esponda Betancourt. El maestro Diego es licenciado en Derecho con mención honorífica y maestro en Derecho por la UNAM. Actualmente cursa un diplomado en Derecho Societario en la Escuela Libre de Derecho y tiene varios cursos especializados en gas natural y operaciones del sector energético en la Universidad de Buffalo y Duke University. Cuenta con más de 10 años de experiencia en los sectores energético, inmobiliario y ambiental, habiendo colaborado en firmas de prestigios como Clyde & Company, entre otras. Es socio fundador de Esponda Abogados, donde asesora a empresas del sector energético. Es profesor de Derecho Energético y de la Competencia Económica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido clases y conferencias en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otras, y ha publicado artículos y capítulos en obras colectivas, además de participar en medios de comunicación especializados. Maestro Esponda, le cedo el micrófono. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias a Pedro, a Ángel por la invitación. De igual manera, igual que mi colega Aaron, ya es la segunda vez que tengo oportunidad de estar aquí y pues muy honrado de que quieran escucharnos y ojalá que lo que vayamos a compartir pues les haga sentido y sobre todo que toda nuestra audiencia se lleve un mensaje, ¿no? Un aprendizaje de esto que vamos a compartir el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, maestro Esponda, y a todos nuestros panelistas que tenemos el día de hoy. Ahora que ya conocemos un poco de su perfil, daremos paso a una breve introducción sobre el tema. Como sabemos, el 18 de marzo de este año se publicó una reforma en materia de energía que marcó un cambio estructural en el sector. Entre las principales transformaciones que encontramos es la creación de nuevas leyes como la Ley del Sector de Hidrocarburos, la desaparición de órganos reguladores como la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la centralización de funciones en la nueva Comisión Nacional de Energía, bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, y la transformación de Petróleos Mexicanos como empresa pública del Estado con un nuevo rol estratégico. Esta nueva configuración impacta toda la cadena de valor del sector hidrocarburos, desde la exploración y extracción hasta el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, por lo cual se plantean interrogantes sobre qué papel ahora jugará el Estado, cuál es el papel que tendrá la participación privada, el nuevo cumplimiento normativo que se debe de cumplir, la política de contenido nacional, la seguridad jurídica y la viabilidad de estos nuevos proyectos. Con estas interrogantes y este panorama general, daremos inicio a nuestra primera ronda de preguntas, con la finalidad de que cada uno de nuestros panelistas nos compartan su visión sobre los principales cambios y desafíos en esta nueva configuración. Y comenzaremos la primera ronda con el maestro Mauri Sierra. Maestro Mauri, desde su experiencia, ¿cómo debemos entender esta nueva configuración del sector hidrocarburos tras la reforma del 18 de marzo? Yo viendo la nueva configuración del sector oil and gas, del sector hidrocarburos, son los cambios regulatorios y estratégicos impulsados por la administración anterior, ya a finales, y por esta nueva administración, en las que busca reposicionar al Estado mediante Pemex y CFE, que pasan a ser empresas públicas del Estado. Si bien la administración anterior realizó algunas modificaciones, algunas reformas a las leyes, no había logrado hacer una reforma constitucional. Fue hasta finales que logró realizar esta reforma y ahora en marzo publica la reforma ahora llamada Ley del Sector de Hidrocarburos. A diferencia del 2013, ahora no partieron como de una nada, sino ya estaban las leyes. O sea, ya sabían qué leyes querían sustituir y sabían
cuáles eran las cosas que querían cambiar, teniendo 4 o 5 años, 2019, 2022, para darse cuenta. Además de los cambios relevantes que veo en Pemex y CFE, como que serán los máximos operadores en este sector, también desaparecieron los órganos autónomos en materia energética, como es la CNH, que todas sus facultades pasaron a la Secretaría de Energía, y la Comisión Reguladora de Energía ahora cambió el nombre a Comisión Nacional de Energía, pero ahora siendo un órgano sectorizado de la CNER. Entre algunas cosas buenas pueden ser que de 7 comisionados, ahora solamente existe un comité que tendrá que opinar, analizar todos los asuntos jurídicos de las direcciones y de las unidades, direcciones generales y unidades administrativas. Lo veo este cambio como, digamos, un ejemplo cuando emitieron el acuerdo de importaciones-exportaciones en el 2020, el nuevo acuerdo. Si bien estos permisos no se regían totalmente con el reglamento del título tercero, tenían un propio acuerdo, eso le bastó a la administración anterior realizar los cambios. En lo particular, el acuerdo del 2020 no me terminó convenciendo, y el acuerdo, la modificación que tuvo en el 2022, creo que fue una modificación muy buena en la cual pudimos entender qué buscaban, qué quería esa administración, y fue una nueva configuración. O sea, ya no tuvieron que limitarse a lo que decía el reglamento, a lo que decía el anterior acuerdo, el cual solamente se había modificado una vez. Pasaron a tener ya un nuevo acuerdo, el cual ya pusieron sus reglas. Algo que le benefició, yo lo vi hasta la modificación. Ahí el único problema fue que agregaron más fracciones, pero ya después entendí el punto, y fue eso, o sea, entender esa nueva configuración del acuerdo. Ahora estamos viviendo una nueva configuración constitucional de toda la ley, que algunas cosas las dejaron como estaban, pero otras las han ido cambiando. Así veo yo esta nueva configuración. Le agradecemos mucho su perspectiva, maestro Amaury, y también concordamos con usted con esta nueva centralización de estas empresas públicas del Estado, y que ya se venía como desde antes permeando estas nuevas configuraciones, o cómo veía la administración que deseaba tener esta reforma. Y en este mismo orden de ideas, continuaremos con el licenciado Luis Omar. Y la pregunta que tenemos para ustedes: ¿qué sectores han sido los más afectados por esta reforma y por qué? Pues realmente han sido muchos, pero quiero enfocarme en mencionar la fase downstream referente a expendio, esto a través de estaciones de servicio. Con la nueva configuración respecto a las leyes en el sector energético, el gobierno ha reestructurado las reglas. Ahora Pemex es empresa pública y por lo tanto su principal fin es lograr seguridad y soberanía energética. Dejemos a un lado el tinte partidario y también la opinión de si funcionará o no, porque simplemente esto es parte del Plan Nacional 2025-2030, y que con el conglomerado de leyes comulga con los cambios que se han realizado desde lo constitucional, pasando por leyes secundarias, reglamentos y al final otras normativas más. Dicho esto, podemos entender que la competencia realmente será entre las marcas ajenas a Pemex, y que se cocinará pues por aparte. Por lo tanto, resulta más difícil mantenerse en el terreno, en dicho tablero de juego, en materia de petrolíferos, en particular las estaciones de servicio. Esta percepción de existencia de dificultades está sustentada principalmente por el freno que han tenido en solicitudes de permisos y de modificaciones que en su momento se presentaron ante la Comisión Reguladora de Energía, las cuales fueron demasiadas. No se tiene la cifra exacta,
pero en resumen, han sido más las solicitudes que las aprobaciones, sin lugar a duda. Pero también hay que ser sinceros y mencionar que muchos de los desechamientos de dichos procedimientos administrativos emanan desde el error, la omisión y la terminación de plazos que están plasmados en la misma ley. Se carecen de autorizaciones ambientales, hay ausencias de dictámenes de varias normas que surgieron con la reforma pasada de Peña Nieto. Los reguladores como la CRE y la SEA han implementado programas para regularizar las principales áreas de oportunidad que se han identificado con el auge de estas solicitudes, y una minoría de los regulados aún muestran hermetismo de ir participando, se resisten a involucrarse a lo que ya es obligado. Esta es mi respuesta. Muchas gracias, licenciado Luis. Agradecemos mucho sus puntos de vista en esta parte que es tan relevante porque muchos de nosotros somos consumidores de estos combustibles, entonces tener esta regulación que puede llegar a ser compleja o que en ocasiones, como bien lo comenta usted, estos permisos pues demoran, eso hace que no haya competencia y se pueda traducir en servicios que nos afectan directamente a los usuarios finales. Ahora, continuaremos con el maestro Aarón Ramírez para entender un poco qué implicaciones jurídicas tiene la desaparición de órganos como la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos para los operadores privados. ¿Qué tal, Fanny? Buenas noches. Muy buena pregunta, fíjate. Sí me gustaría dar un poquito de contexto y sobre todo precisar la forma y cronológicamente cómo se dio esta nueva reforma energética, ¿verdad? Esta nueva reforma energética, esta nueva reforma constitucional en materia energética tiene dos grandes momentos, ¿verdad? Se basó en dos distintos cambios sustanciales a la Constitución. El primero de ellos, mediante un decreto de reforma constitucional que se publicó el 31 de octubre del 2024, titulado en el propio decreto en materia de áreas y empresas estratégicas. Y un segundo decreto de reforma constitucional publicado, paradójicamente, el 20 de diciembre del 2024, fecha que coincide con la de la reforma del 2013, ¿verdad? Que fue la base a todo esto que estamos viendo actualmente, y en la cual habla precisamente en materia de simplificación orgánica, ¿verdad? Y dentro de las implicaciones, lo primero que se generó, pues fue una incertidumbre, un vacío que nos dejó ahí el propio gobierno generado directamente por ellos, en este caso por el Poder Legislativo, porque dentro de las reformas que hubo en materia de simplificación orgánica, pues desde luego fue la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos, pues obviamente la Comisión Regular de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, reformándose para ello el párrafo 9 del artículo 28 constitucional, que aquí es importante también precisar que dentro de la reforma constitucional del 2013, el párrafo 8 era el que nos hablaba de la CRE y la CNH. Derivado de la reforma constitucional del 31 de octubre del 24 que les mencioné en materia de áreas y empresas estratégicas, se adicionó un párrafo 5 para el tema de las vías, de las vías ferroviarias, recorriéndose el párrafo 8, los demás en orden subsecuente al párrafo 9, ¿no? Entonces, se hace esta pequeña modificación y nos deja en un vacío o en un limbo, porque no nos dice nada. Nos dice que el Poder Ejecutivo, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética, es decir, en este caso la Secretaría de Energía, pues contará con atribuciones para llevar a cabo regulación técnica y económica, así como una facultad sancionadora en materia de hidrocarburos y en materia energética, que también yo veo aquí una falta de técnica legislativa porque nos habla que en materia energética y en materia de hidrocarburos. Obviamente, como hablaban de la Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues lo entendieron o lo interpretaron de una forma muy simple de que la Comisión Reguladora de Energía ve energía o electricidad y la Comisión Nacional de Hidrocarburos pues ve únicamente hidrocarburos, que en este caso sí era regulado únicamente esta materia. Siendo así, nunca nos dijo quién los iba a sustituir, simplemente nos dijo que la Secretaría de Energía se iba a encargar de regular y aplicar sanciones, ¿verdad? Siendo hasta el 18 de marzo del 2025, que es cuando se expide la nueva ley de la Comisión Nacional de Energía, que su artículo primero nos dice, tiene por objeto crear la Comisión Nacional de Energía, que dicho sea de paso, pues viene a sustituir a los organismos autónomos. Entonces, la CRE y la CNH, digamos que después como si fuera una fusión, se crea la Comisión Nacional de Energía y esta absorbe las funciones de ambas en aras, ¿verdad?, de facilitar y de fomentar
la competencia y la regulación aplicable en el sector. Al menos es eso lo que legalmente está establecido en la propia ley. Y ahora bien, dentro de las implicaciones, la desaparición, como te comento, lo primero fue que se generó una incertidumbre y se generó una implicación directa a los permisionarios porque no sabíamos a quién le íbamos a rendir cuentas ahora. Ni a quién le vamos a rendir cuentas, si bien se quedó habilitados los portales de la Comisión Reguladora de Energía para cumplimiento de obligaciones, pues no sabíamos quién iba a ser el nuevo ente regulador del sector energético, ni ante quién íbamos a tener que acudir para cualquier duda, inquietud o una nueva solicitud. Entonces, yo creo que a lo primero que nos enfrentamos primero fue a la incertidumbre, ya quedó resuelta, y ahora pues se genera otra segunda incertidumbre, es cuál va a ser el actuar real de la Comisión Nacional de Energía, porque si bien en la letra o en la teoría, en el contenido puede estar muy claro o muy bonito, sabemos que realmente la política energética y la visión de la política energética que rige desde la administración pasada a esta, que ya precisamente tuvieron que reformar la Constitución para adoptarla legalmente, lo legal, adaptarlo a lo constitucional con estas nuevas leyes, pues ahora nos toca ver cuál va a ser el actuar de este nuevo organismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que todavía no estamos en un escenario de duda, de inquietudes, de incertidumbre, porque sabemos que precisamente lo que se busca fortalecer pues, son a las empresas ahora públicas del Estado, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de Pemex, que es en el área de hidrocarburos. Entonces, se pierde un poco el piso parejo y el fomento de la competitividad que se venía promoviendo desde la reforma anterior. Entonces, yo creo que aquí la mayor implicación es la incertidumbre, o sea, cuál va a ser el actuar real de la autoridad y cómo vamos a poder nosotros solventar cada uno de los actos, ¿verdad? Que ahora a través de este comité, pues vayan a implementar. Muchas gracias, maestro Aaron. Muy valiosa su intervención y muchas gracias por todo este contexto que nos ha llevado de la mano a entender un poco más desde cuándo empezó como este tipo o esta serie de reformas hasta este momento. Y pues sí, concordamos con usted de que ahorita estamos en un momento de incertidumbre, donde incluso todavía seguimos esperando que se emitan disposiciones o ciertas cuestiones de carácter técnico que pues nos permitan saber cómo va a funcionar ahora este nuevo esquema. Y finalmente, para cerrar esta primera ronda de preguntas, voy a cederle la palabra al maestro Diego Esponda y hacerle la pregunta de qué es el plan de desarrollo del sector de hidrocarburos y cómo se articula con esta nueva configuración institucional. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primera instancia, lo que es importante mencionar es que este plan de desarrollo del sector hidrocarburos es un plan que se desprende de la Ley de Planeación y Transición Energética, en el cual también se habla del plan de desarrollo del sector eléctrico. Y los principios para la elaboración de dicho plan, pues tiene que ver justamente con algo que ya había mencionado mi colega Luis Guzmán, dos conceptos importantes, el de la soberanía y la seguridad energética. Pero algo más importante es proveer al pueblo de México el costo del combustible al mejor precio y con la mejor calidad posible. Pero algo que también es muy importante es que este sector tiene que impulsarse, y es decir, se tiene que modernizar en todas las áreas de la cadena de valor del sector hidrocarburos, ¿no? Ahora, este plan de desarrollo del sector hidrocarburos como tal todavía no se publica, porque la ley menciona que tienen hasta 360 días para su publicación. Sin embargo, tenemos dos ordenamientos jurídicos o importantes, más bien políticas energéticas importantes, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que el Plan Nacional de Desarrollo del Eje Transversal número 4, que se llama Desarrollo Sustentable, podemos verificar en el objetivo 4.1 que el principal objetivo, ¿cuál va a ser? Uno, pues aumentar las reservas y dos, mantener la producción del sector hidrocarburos, ¿no? Es importante también mencionar que este plan de desarrollo del sector hidrocarburos, si bien todavía no entra en funciones o todavía no está vigente, lo que sí pudiésemos agregar es que distintas autoridades van a estar involucradas en la creación de dicho plan, como es el Senagas, Pemex. Van a ser algunas de las autoridades que van a estar involucradas en la creación, así como la nueva Comisión Nacional de Energía. De tal manera que va a ser un documento que va a elaborar la CNER, pero con el apoyo de las demás entes que acabo de mencionar hace un momento. Ahora bien, si bien es cierto también del Plan Nacional de Desarrollo, se van a desprender otros ordenamientos jurídicos u otros, más que ordenamientos jurídicos, donde va a quedar plasmada la política energética. En este caso sería la Estrategia Nacional del Sector Hidrocarburos y Gas Natural, en el cual nosotros vamos a encontrar que en primera instancia lo que se quiere hacer es
primero, reducir el endeudamiento que tiene Pemex frente a los proveedores, junto con la implementación de un nuevo régimen fiscal, pero de igual manera utilizar nuevas técnicas de exploración en aguas someras. ¿Y para qué? Para que se permita la ampliación de las reservas 1P y 3P, pero de igual manera va a tener como finalidad incrementar los proyectos mixtos. Como ustedes recordarán, la ley del sector hidrocarburos prevé las asignaciones de desarrollo propio y las asignaciones de desarrollo mixto, del cual se va a desprender un contrato mixto, en el cual los particulares van a poder tener la oportunidad de trabajar en colaboración con Pemex en función de una capacidad técnica o económica o como lo pacten las partes, ¿no? De tal manera que eso creo que es muy importante. Pero algo todavía más importante también es que también esta nueva estrategia tiene como finalidad detener la quema del gas, ¿no? Que creo que, que es, en la industria se le denomina el venteo de gas natural, ¿no? Y de igual manera, algo que también, por ejemplo, si ustedes revisan, quieren reactivar algunos complejos petroquímicos como el de Cangrejera, pero otra cosa es más importante, ¿no? Que quieren aumentar la producción de pies cúbicos de la refinería de barriles diarios de la refinería Olmeca, ¿no? De tal manera que pues a eso va enfocada la política, de tal manera que si bien es cierto no tenemos una política de desarrollo del sector hidrocarburos, pero sí tenemos ya en concreto cuál es la política energética que México pues va a tener, y creo que va a ser importante en su momento revisar el Plan Nacional de Desarrollo del Sector de Hidrocarburos, pues justamente para saber en dónde los nuevos jugadores o las empresas van a poder competir y van a poder proveer sus servicios, ¿no? Que creo que al final ese sería el documento más importante, porque al final es relevante porque va a ser vinculante. Entonces, yo como abogado experto en estos temas, tengo que poner atención en este tipo de documentos para ver que realmente exista la necesidad con base en este plan, ¿no? De tal manera que creo que es muy importante estar al pendiente de las nuevas normas que van saliendo. Y como todo, ¿no? Creo que no es que creo que estemos en un momento de incertidumbre, sino pues estamos en un proceso de transición, ¿no? Entonces, pues creo que hay que revisar lo que tenemos en estos momentos y tener bien claro qué es lo que hay para posteriormente a lo mejor anticiparnos un poco en qué es lo que pudiese pasar, tomando en consideración estos documentos que acabo de mencionar: el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional del Sector Hidrocarburos y de Gas Natural, que creo que serían los dos documentos ejes, y saber en qué sentido pudiese ir este Plan Nacional de Desarrollo del Sector Hidrocarburos. Muchas gracias, maestro Esponda. Y pues sí, resulta relevante, como dice, que revisemos cuando salgan el Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia para saber cuál va a ser, sobre todo la dirección que va a tomar o cómo se visualiza que va a estar la política energética del país. Ya más o menos creo que empezamos a ver un poco, a visualizar hacia dónde va, pero creo que con estos documentos pues confirmaremos. Y pues sin más preámbulos, iniciaremos con esta segunda ronda de preguntas. Ahora vamos a iniciar con el maestro Aarón para que nos platique un poco qué desafíos se enfrentan las empresas en términos de cumplimiento normativo en esta nueva etapa del sector. Bien, mira, los desafíos están ahí. En primer lugar, pues tenemos que esperar la publicación y que entre en vigor el reglamento, ¿verdad? De la ley del sector de hidrocarburos. El reglamento de la ley del sector de hidrocarburos, al menos lo que nos dicen los transitorios, pues debería entrar en vigor en un plazo no mayor de 180 días naturales. Entonces, en temas de cumplimiento normativo, pues también nos adherimos a lo que dicen los artículos transitorios, en este caso, tanto de la ley del sector de hidrocarburos como de la propia ley de la Comisión Nacional de Energía, la cual en distintos artículos transitorios nos mencionan que todas las disposiciones emitidas anteriormente y que se contrapongan a lo establecido dentro de las presentes leyes, es decir, ley de la Comisión Nacional de Energía y ley del sector de hidrocarburos, pues serán derogadas, ¿verdad? Asimismo, posteriormente nos dice que todas las disposiciones ya existentes que hayan sido emitidas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por la propia Comisión Reguladora de Energía, todo lo que viene siendo disposiciones, lineamientos, acuerdos, normas, pues continuarán en vigor, es decir, las vamos a adoptar a la práctica siempre y cuando no se contrapongan en lo previsto en las presentes leyes, ¿verdad? Entonces, en un primer término, pues tenemos que adoptar lo ya existente, siempre y cuando no contravenga las disposiciones contenidas dentro de la legislación aplicable. Ahora bien, en el tema del sector de hidrocarburos, es importante precisar el numeral 76, el artículo 76 y 77, ¿verdad?
De hecho, este numeral 76 fue muy controvertido, generó mucha inquietud dentro del sector precisamente por el contenido del mismo en la parte de los secretos fiduciarios, bancarios, comerciales, que no serán aplicables, ¿verdad?, al momento de solicitar información por parte de la Secretaría de Energía en temas de información relacionadas con los permisos, ¿verdad?, los cuales sean titulares las personas físicas o morales. Entonces, pero este propio artículo nos dice, al menos nos establece ya una periodicidad. Primero nos habla el título tercero, viene siendo el mismo de los permisos, título tercero, artículo 76, y nos dice que las siguientes actividades requieren de permiso. Y ahí nos hace una pequeña distribución de actividades, cuáles le corresponden regular a la Secretaría de Energía y otorgar permisos, y qué permiso le corresponde otorgar a la Comisión Nacional de Energía. Y en ese mismo tenor nos comenta o nos dice claramente que de manera semanal todos los permisionarios deberán empezar a presentar su cumplimiento de obligaciones en todo lo relacionado con calidad, con controles volumétricos, con inventarios y demás información de clientes y proveedores. Si bien ya no se establece una periodicidad que dice de manera semanal, pues sí habría que esperar de todos modos qué nos dice también el reglamento, porque pues aquí englobó todas las actividades y nos dice que de manera semanal. Semanalmente nada más es aplicable en materia de prácticamente de downstream, en la materia de comercialización, y diariamente en temas de, por ejemplo, de distribución y de expendio público, pues hay obligaciones que son diarias, ¿verdad? Y en materia de comercialización que son de manera semanal. Yo creo que lo englobaron de una forma, lo generalizaron, pero yo creo que sí van a tener que puntualizar e individualizar las obligaciones por cada una de las actividades. Posteriormente, no sé si lo vayan a hacer dentro del reglamento, que según es lo que dice la ley, o en las disposiciones que vayan a emitir. Asimismo, nos dice el mismo artículo, de hecho, por aquí lo estaba viendo ahorita para no equivocarme en palabras más, palabras menos. Nos dice que en el mismo reglamento se deberá establecer la forma y mecanismos mediante los cuales las personas permisionarias deberán reportar semanalmente transacciones comerciales, inventarios y datos fiscales y regulatorios de sus clientes y proveedores potenciales, ¿verdad? Entonces nos vuelve a hacer mención, es repetitivo, de la periodicidad, que semanalmente tenemos que informar sobre nuestras operaciones en estos temas en particular, ¿verdad? Y lo que más generó controversia fue lo que te comentaba hace un momento, que la Secretaría de Energía, en el ámbito de su competencia, o la propia Comisión Nacional de Energía en el ámbito de su competencia, podrá solicitar información a las demás secretarías que tengan información relativa a los permisionarios para que puedan rendir información. Y es donde hace mención que para esos casos no será aplicable el secreto bancario, el secreto fiduciario, el secreto fiscal ni el secreto bancario, lo cual a mi punto de vista se me hace un poquito agresivo, aunque más adelante ahí nos dice la propia ley que dicha información se tratará de acuerdo a la protección de datos personales y con la confidencialidad y mesura, ¿verdad?, que propiamente deberá de ser tratada, como ya existe actualmente. Entonces, pues yo creo que ya tenemos una luz, ya nos dice la misma ley, también nos establece que el reglamento es el que va a establecer los propios términos y mecanismos, ¿verdad?, para el cumplimiento, pero sí creo que hay que esperar a ver que el contenido de esta misma legislación y de las disposiciones y demás normatividad que con el paso del tiempo, pues las autoridades vayan emitiendo en el ámbito de su competencia. Y ya nada más como comentario adicional, al menos yo en mi caso lo comenté en la sesión anterior cuando tuve la oportunidad de hablar de la ley de biocombustibles. No creo en mi caso muy personal y en mi opinión muy profesional que fuera necesaria una nueva ley. Lo que se hizo fue una reforma legal a lo constitucional, desde luego, como fue la reforma del 2013, una reforma constitucional y que trajo consigo la expedición de leyes secundarias. Lógicamente aquí lo que hicieron fue ya adoptarlo a su propia visión de la nueva política energética. Yo en lo personal no la comparto del todo, no creo que lo que hiciera falta fuera una nueva ley, creo que lo que ya estaba bien, tal vez tenía áreas de mejora o de oportunidad como todo, pero sí siento que se ven trastocados los grandes objetivos de la reforma del 2013, que era precisamente fomentar la competitividad y uno muy importante, garantizar la seguridad energética, es decir, garantizar el acceso a los recursos energéticos de manera asequible y de forma ininterrumpida aún y en casos de emergencia. Si vamos a centralizar de nuevo el tema de los energéticos, hablemos de energía en la industria eléctrica y hablemos del sector de hidrocarburos, pues sí se ve trastocado uno de esos grandes objetivos que es la seguridad energética y desde luego el fomento de la competitividad, porque si seguimos obstaculizando que la iniciativa privada participe de manera libre o cada vez con una carga regulatoria más amplia, si la regulación no es ligera, tampoco es competitivo el sector ni la industria. Entonces, creo que dentro de esa parte sí
Por eso te comentaba de la incertidumbre que hay que ver, o sea, cuál va a ser los nuevos acuerdos y no dejemos de lado cuando entró el sexenio anterior, lo primero que hicieron fue reformar la normatividad y de ahí empezó todo este tema de judicializar el sector energético con una ola de amparos. Ya después vinieron reformas legales hasta que se vino y ahora sí las reformas constitucionales de las cuales estamos hablando. Entonces, pues los desafíos jurídicos y normativos ahí están, ya tenemos una luz, ya hay un camino establecido en la ley de hidrocarburos, hay que esperar el reglamento y desde luego pues ya las disposiciones y demás normatividad que las autoridades puedan ir expidiendo. Muchas gracias, maestro Aarón, por toda esta explicación que pues nos da un panorama de este cumplimiento normativo y que si bien pues ahorita es muy relevante porque estamos en esta etapa de transición y como bien lo menciona de incertidumbre también, esperando pues estas nuevas disposiciones y creo que muchos de los que nos ven o nos verán en esta mesa de análisis pues compartirán su visión también de que quizá no era necesaria esta reforma. Y bueno, continuando con este tema de desafíos, licenciado Luis, para usted, ¿cree que las causas de negativa ante la extinta CRE persistirán ahora con la nueva Comisión Nacional de Energía? Las negativas no son, a mi punto de vista, atribuibles 100% al regulador. Nuevamente toco el tema, la omisión, la mediación de error, o incluso como en otros tantos más procedimientos administrativos, el regulado no fundamenta bien su petición, incluso ni la hace. Describe una cronología de hechos, pero al final de cuentas no sabe estructurar su petición. ¿A qué me refiero? A lo mejor sí sabe fundamentar, resume una historia con un orden muy estricto, pero carece de consistencia y congruencia, y por tanto, la autoridad desecha por no cumplir con requisitos mínimos que están plasmados en la misma ley. Entonces, me atrevo a decir que sí habrá mayor atención a estos cambios, pero por parte del regulado, y sí va a entender, dominar y estructurar. Va a contar con un equipo para temas regulatorios, y de esta forma sí se van a disminuir las negativas. A mí me gusta mucho mencionar el error que cometían al solicitar un permiso para expendio público mediante estación de servicio. Partes de los requisitos era la evaluación de impacto social, comúnmente llamada EVIS, y se ingresaba solo con el acuse, con tener en trámite y bastaba con ello. Pero ahora sí se solicitará que se cuente con el resolutivo y de que fue aprobado. Los errores cometidos en estrategias anteriores para lograr una cesión o una titularidad del permiso caían en males de mayor gravedad. Simulaban operaciones, tenían participaciones cruzadas, que eso pues sí estaba muy regulado, o adquisiciones de porcentajes de la masa accionaria, u otras vías que requieren evaluaciones y autorizaciones, y que por supuesto inician con el aviso del regulado hacia el regulador. Muchas gracias, maestro Luis, por su respuesta. Y sí, creo que concordamos. Creo que a partir de la reforma de 2013 hemos aprendido tanto los regulados como los reguladores y esperemos que ahora con esta nueva estructura pues haya un cambio positivo y no negativo y que podamos, vaya, que al final haya menos negativas y que los permisos pues realmente se les dé un trámite que pueda ser en cierto momento más eficiente y que se pueda también cubrir como ciertas partes que sí son importantes, como lo que mencionaba del impacto social y otros aspectos. Y continuando en esta ronda de preguntas, seguimos con el maestro Diego y nos gustaría saber, maestro Diego, ¿qué opina de la Estrategia Nacional de Hidrocarburos y de Gas Natural? ¿Qué tan benéfica cree que sea para los particulares? Antes de contestar la pregunta, me gustaría comentar algo que dijo Aarón y algo que dijo Luis. Creo que vamos a concordar todos que estos reportes semanales es una carga regulatoria impresionante, ¿no? De tal manera que las empresas van a tener que contratar a un abogado in-house o en su caso un despacho externo de cabecera para que le dé cumplimiento a estos informes y creo que algo, o para los proveedores de servicios legales, creo que es algo muy bueno para nosotros
Sin embargo, creo que es una carga regulatoria importantísima que hay que darle cumplimiento, ¿no? Y creo que una cosa que menciona Luis, que con la cual concuerdo, es que normalmente la experiencia que yo tengo en Downstream es que, en efecto, los regulados, uno, no saben darle cumplimiento a los requerimientos; dos, no daban los avisos correspondientes; tres, se van a juicios de nulidad cuando claramente estaban incumpliendo la normatividad aplicable; y cuatro, había muchos profesionistas, no abogados, específicamente ingenieros, que trataban de hacerles de abogados, ¿no? Entonces hablamos como de una suplantación de funciones, ¿no? Incluso me tocó abogados, ingenieros que te decían cuándo procedía el amparo indirecto y cuándo no. Entonces, creo que eso es algo que es una muy mala praxis que existe, o que otras profesiones, específicamente no de ciencias sociales, sino ingenieros, biólogos, hacen o llevan a cabo actividades que no les corresponden, que son meramente jurídicas y evidentemente pues ponen en riesgo al regulado, ¿no? Por no saberle dar cumplimiento a esa situación. De tal manera que creo que es muy importante que esta es una muy buena oportunidad para que los regulados pues estén en cumplimiento, pero creo que también hay en México se carece de la cultura de la legalidad, ¿no? Y normalmente había muchas estaciones de servicio que ni siquiera tenían las manifestaciones de impacto ambiental y seguían funcionando como antes de la reforma de 2013. Incluso me tocó ver y verificar que hubo en una ocasión que se inició un procedimiento administrativo en el cual llegan y clausuran la estación de servicio. ¿Por qué les clausuraron? ¿Por qué? Porque no acreditaron la legal procedencia de los hidrocarburos, algo tan básico como eso, ¿no? De tal manera que creo que es muy importante que este sector del downstream, o sea, ponga atención realmente a esto, que no es nada más sacar un permiso por sacarle un permiso, hay que darle cumplimiento regulatorio puntual, y que al final de cuentas los abogados y los demás profesionistas, los sociólogos, por ejemplo, y las manifestaciones de impacto social y demás, hay que contratarlos, o sea, real, porque va a haber un beneficio económico para ellos, ¿no? De tal manera creo que es una buena invitación a que este sector tenga una cultura de la legalidad, ¿no? Y creo que por supuesto se van a negar, y si el regulador ve que no se está dando cumplimiento a lo que dice la ley, ¿no? O sea, creo que es algo muy sencillo. Y creo que también, como mencioné hace un momento, Luis, o sea, realmente existían muy malas prácticas, ¿no? O sea, esto que acaba de mencionar Luis, lo de las sesiones o todo lo que tiene que ver con la compra accionaria de un proyecto básico que tenías que dar aviso, ¿no? Y no lo hacían. Ahora bien, creo que es una muy buena oportunidad para que estas empresas pongan atención a esto, ¿no? Y lo que mencionaba hace un momento, ¿qué es lo que opino? Pues creo que es una ruta que al menos yo no siento que sea la adecuada. Creo que el hecho de que el sector privado pues prácticamente quede en un tercer lugar, en una prelación en el cual primero van a estar las asignaciones de desarrollo propio, mixto, y al final por como excepción los contratos de exploración y extracción, me parece muy mal, ¿no? Me parece muy mal que esta secretaría pues vaya a tener este control con este comité, ¿no? Que ya sabemos cómo se llama y demás. Me parece equivocada la postura que está tomando el Estado al tratar de centralizar todo, ¿no? Creo que al final la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía creo que sí hicieron dentro de lo que cabe, creo yo, bien su trabajo, y creo que sí fungieron como un contrapeso a estas empresas que todos conocemos que tienen pues mucho dinero, mucho poder, ¿no? También. Y creo que al final de cuentas, creo que sí se trató, al menos en la experiencia que yo tuve, sí hubo un buen trabajo. La verdad es que creo que hay muchos, hasta donde tengo entendido, ex NH ya están trabajando en Cenera y otros que no. Y por una parte me da gusto que muchos ex NH estén en la comisión, perdón, en la Secretaría de Energía. Creo que es una muy buena oportunidad de que estas personas le den seguimiento porque al final de cuentas, estos órganos eran técnico-legales, no estaban fuera de lo que es la política energética. O sea, todo ahorita está politizado, hasta ahorita, hasta los permisos van a estar politizados. Entonces, ¿a qué voy? Que eso me parece nefasto. Y otra cosa que me parece peor es que la reforma judicial lo único que está ocasionando es incertidumbre jurídica. Es decir, ya cuando hay algún conflicto entre los particulares, evidentemente ya no van a ir
a un juzgado federal. ¿Qué es lo que van a ir? Van a ir directamente a los mecanismos alternos de solución de controversias, a la mediación, al arbitraje, a la conciliación. ¿Por qué? Porque no se cree en que realmente estos jueces y magistrados vayan a tener la capacidad de dirimir controversias en estas materias tan técnicas. Y todos sabemos que estos juzgados especializados, pues ven telecomunicaciones, ven competencia económica, ven temas energéticos, y la pregunta es, ¿realmente tendrán estos nuevos jueces que llegan a estas posiciones los conocimientos necesarios para poder resolver estas controversias? Yo francamente creo que no. Yo francamente creo que no, pero creo que esa es una muy buena oportunidad para que nosotros, los abogados, pues tengamos, justamente sugiramos el arbitraje, la mediación y la conciliación como un mecanismo alterno de solución de conflictos. Creo que esa es la vía y esa es la solución. Al final, sí se va a tener que acudir con un juez para que se ejecute el laudo, pero creo que va a ser un procedimiento muchísimo más sencillo que acudir y agotar todas las instancias que ante un juez federal, ¿no? De tal manera que el hecho de que todo esté tan centralizado, pues no es algo con lo cual yo concuerde. Yo creo también en la libre competencia, en la libre concurrencia, y sin lugar a dudas creo que la participación del Estado es importante, pero creo que el hecho de que Pemex nuevamente sea el mandamás o el director de la orquesta del sector, no lo considero oportuno en virtud del endeudamiento que tiene. O sea, no lo digo yo, lo dicen todos los medios de comunicación, el endeudamiento que tienen. ¿Cuántas empresas dependen de lo que les paga Pemex? ¿Saben? De tal manera que a mí en lo particular no me agrada en ese sentido. Y por otra parte, por si fuera poco, dentro de esta nueva política, ¿qué es lo que está pasando? Que están despidiendo a un buen de gente de Pemex. Está haciendo una reorganización porque se considera que no hay duplicidad de funciones. La verdad es que es preocupante. Yo no tengo una visión muy optimista de lo que está pasando ahorita. Creo que a los hechos me remito, a los hechos me remito. Si bien es cierto, tenemos una refinería que se inauguró cuando se terminó de construir, pero pues todavía no produce lo que viene a producir. Creo que han sido muy malas prácticas que las que han existido, un incremento en el costo que tenía la refinería importante, de tal manera que creo que no hay una política energética adecuada. Y esto creo que es algo que se repite sexenio tras sexenio. O sea, yo empecé en estos temas en el 2013 y yo veo que no cambia absolutamente nada. O sea, se vuelve a repetir y cada quien tiene una idea distinta y no tenemos una visión a largo plazo, ¿no? Creo que el hecho de que este plan pues también tiene como finalidad que se reduzca esta dependencia hacia otros energéticos provenientes de Estados Unidos, pues al final digo, oye, suspendiste las rondas un sexenio. O sea, ¿qué autosuficiencia energética va a existir ahí? ¿Sabes? De tal manera que creo que sí es un poco, en mi caso, así lo veo, bastante deprimente cómo se está moviendo el mercado, pero creo que rescato lo que dijo Aarón, que si van a tener este cumplimiento semanal, pues es una muy buena área de oportunidad para todos los que nos dedicamos a estos temas. Gracias. Muchas gracias, maestro Diego. La verdad es que toca aspectos que nos parecen muy importantes y que los podemos resumir justo en la parte de una, no solamente ver las áreas de oportunidad que se tienen a nivel del regulador, sino también del regulado, que como usted bien lo menciona, pues en ocasiones no se cumple con lo que se establece en las leyes. Segundo, pues que en estas áreas sí se necesitan personas especializadas. Creo que el sector es un sector muy técnico, entonces pues sí necesitamos personas que estén capacitadas, que tengan experiencia y sobre todo que estén especializados en la materia. Otra cosa que toca muy importante es la reforma judicial, que si bien son otras reformas que al final pues van impactando también el sector y finalmente pues esta centralización de esta nueva política energética que bien pudiera traer, bueno, ahorita quizá estamos viendo no tantos puntos positivos, pero pues que podemos rescatar algunas cosas. Entonces, pues muchas gracias a estos tres panelistas que nos han dado como esta visión, no solamente del regulado o del regulador, sino una visión amplia y que nos hace más fructífera esta mesa. Y finalmente, pues vamos a cerrar con el maestro Amaury para hablar un poco del contenido nacional y saber qué retos y oportunidades visualiza usted para el gobierno y las empresas bajo el nuevo marco legal.
Ok, Fanny, tratando de no dar tantos puntos negativos, trataré de ser un poco neutro, intentar verle algo bueno, como es el contenido nacional, el cual es un instrumento para fomentar la industria con la finalidad, principalmente son 5 rubros, pero los principales es el desarrollo del sector productivo en las actividades de exploración y producción. El artículo 46 de la ley anterior era el artículo que hablaba del contenido nacional. Ahora es el artículo 74. El artículo, la primera parte, digamos, casi todo el artículo quedó igual. La diferencia es que ahora se le agregó 3 párrafos. Se modificó el último y se le agregó 2. Se descarta que la CNH será la que vigile el cumplimiento del sancione el no cumplimiento del contenido nacional. Ahora será la Secretaría de Energía, por supuesto. Se agregan 2 párrafos más, como ya lo dije, en el cual en los rubros de infraestructura física local y regional, transferencia de tecnología y mano de obra nacional, tendrán que tener el visto bueno en la Secretaría de Energía. Será un poco más burocrático, que es lo que pienso tratan de no hacer, pero aquí, o sea, a lo mejor en la marcha veremos la diferencia, es algo como que no me termina de convencer. Han dado, digamos, avisos del posible incremento, ya lo señalaron en materia de electricidad, pasarán a casi el doble, a un 50-60%, solamente como aviso, no lo han dicho todavía. En la ley, el contenido sigue siendo que debe alcanzar un mínimo, debe alcanzar un 35%. Ya diciendo esto, lo que veo como retos y oportunidades son 3 principalmente. Ahorita las autoridades deben de coordinarse y trabajar en equipo con las autoridades regionales. O sea, hay listados, señalan ellos mismos en la Dirección de Contenido Nacional, listados de proveedores de bienes, de servicios, en los clústeres, en las agencias de energía de los estados, en diferentes rubros, pero no existe como tal un listado único en el cual si alguien de Veracruz, Tabasco, requiere, digamos, de un bien, de una válvula con puerta, y a lo mejor en San Luis, en Zacatecas, en otro estado, la puede conseguir, o sea, están desconociendo esas partes. A lo mejor el de Zacatecas, el de San Luis, que tiene esa visión, no se ha podido acercar se acercó, digamos, a unos de Tamaulipas, pero no sabe que unos de Veracruz, Tabasco requieren eso. Eso lo veo como un reto y una oportunidad para la Secretaría de Economía de fusionar todos los listados de proveedores en uno solo. Serán demasiados probablemente, pero ellos sabrán cómo separarlos. Otro aspecto será otro reto y oportunidad, ya diciendo uno, trabajar en equipo con las autoridades regionales. Un segundo, contar con ese listado. El último sería fortalecer estas posibles cadenas de producción desde los que van iniciando a los que ya están, dándoles ahí cursos, orientaciones, oportunidades, que la Secretaría de Economía, mediante la Dirección de Contenido Nacional, haga reuniones, haga foros, vean la forma de poder, digamos, atraer a todos estos posibles proveedores, ya sean con pequeñas, medianas empresas. Y de esta manera, yo pienso, si se logran estos 3 entre retos y oportunidades, se van a poder ver beneficios sociales y económicos. Si hablamos también de los otros rubros como es mano de obra capacitada, desarrollo de infraestructura, transferencia de tecnología, desde el sector académico para poder, digamos, crear un servicio de remediación de suelos contaminados por aceite. Están los alumnos de Ciencias de las Tierras, los docentes, bien entusiasmados de querer realizar algo.
pero no se les voltea a ver mucho. Esta administración la veo similar como la anterior, que quiere, o sea, que quiere estirar a esa gente, o es lo que dicen. Entonces ahí va a ser la oportunidad de ellos de acercarse, ya sea, les digo, con pequeñas, medianas empresas o con académicos. Esas serían las oportunidades, los retos que tienen principalmente la General de Contenido Nacional junto con la Secretaría de Economía. Muchas gracias, maestro Amaury, por esta explicación que nos da, la verdad, de contenido nacional y que sí, pues presenta estos retos, como bien usted lo menciona, donde se debe de coordinar pues la autoridad y pues sobre todo también que haya publicidad e incentivos entre todos los sectores para que obviamente pues se pueda cumplir con ese pues mínimo y esperemos no solamente el mínimo que se establece y que pues eso se puede traducir en más empleos, en transferencia de tecnología, como bien lo decía, o más que transferencia, pues un desarrollo que aquí como vemos en el país, pues es muy escasa en comparación con otros países. Y pues finalmente les agradezco a todos pues estas valiosas intervenciones que cada uno de ustedes pues nos han dado bastantes reflexiones y para cerrar esta mesa de análisis nos gustaría que ahora nos compartan brevemente sus conclusiones o reflexiones finales que tengan sobre los temas que hemos abordado aquí en esta mesa. Y para iniciar, comenzaremos con el licenciado Luis Omar Guzmán para que por favor nos pueda acomodar sus conclusiones o reflexiones. Le cedo el micrófono, licenciado Luis. Gracias, Fanny. Claro que sí. Eh, pues yo la conclusión que doy enfocado a lo que he estado pues platicando respecto a las estaciones, de los problemas que tienen, y la problemática va enfocada a la solicitud y peticiones ante la CRE, que ahora ya va a ser pues con la Comisión Nacional de Energía respecto a permisos y sesiones. Entonces, de esta forma, yo concluyo que la viabilidad comercial depende en gran medida de la factibilidad y certeza jurídica. No pueden existir proyectos fincados sobre bases inestables como pueden ser la ausencia del cumplimiento regulatorio. Regresemos al ejemplo de la EBIS, que debido a cambios constitucionales, las consultas a los pueblos es obligada y se requiere de la autorización de quienes habitan la zona donde afectará el proyecto. Atención, esto no se debe ver como un problema y ya, sino que debe ser atendido de forma que convenga para todos los que participan y no solo para una o pocas partes. Las afectaciones a las comunidades se deben entender tal cual y como ellos perciben su entorno. Pongamos un ejemplo muy utilizado. Si ellos tienen la intención, mejor dicho, si se tiene la intención de construir en una zona considerada y destinada para rituales religiosos, los que habitan esa zona, se debe respetar, aunque no seamos adeptos de la doctrina o que la ignoremos. En síntesis, previo a la operación del proyecto debe existir un análisis de viabilidad comercial, pero por encima de ella es la factibilidad en temas regulatorios y normativos, y en mi consideración no hay más vía. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, licenciado Luis. Continuaremos con el maestro Diego para que nos comparta ya sea una reflexión o conclusión sobre los temas que hemos abordado en esta mesa. Adelante, maestro Diego. Gracias, Stephanie. Yo creo que pues yo lo que me quedo es que pues el mercado pues va a estar más restringido, ¿no? Que creo que se va a carecer de certeza jurídica, que creo que es algo que es muy importante para las personas que van a invertir su lana o los que ya tienen aquí su lana. Y que creo que también el hecho de que tengamos un órgano sectorizado de la Secretaría de Energía como la CNE, pues estamos hablando que va a estar subordinado por completo a la CENER, ¿no? De tal manera que creo que no es, desde mi óptica, no es una muy buena política energética la que se está viviendo ahorita. Creo que hay muchas áreas de oportunidad. Coincido con mis colegas que no era necesaria una reforma, o al menos una reforma de la ley del sector de hidrocarburos. Creo que como estaba funcionaba bien, con sus áreas de oportunidad, pero creo que funcionaba bien. Y creo que lo que
más gusto me da es eso, el hecho de la carga regulatoria que van a tener los regulados, ¿no? De ahí en fuera creo que no soy muy optimista en ese sentido. Creo que también los procesos de licitación se van a prestar a mucho nepotismo, también los que van a existir con estas asignaciones mixtas, ¿no? Y vamos a saber que los contratos, como van a poder ver más adelante, pues van a quedar a los que ya sabemos, a los de siempre, ¿no? Los que ya han tenido contacto con Pemex antes. De tal manera que no veo una gran diferencia en ese sentido. Creo que el hecho de que el riesgo estuviera más diversificado entre el sector público y el sector privado lo hacía más atractivo. Y creo que al final de cuentas, algo también que concluye, pues que tenemos un régimen, como bien lo mencionó hace un momento, Aarón, que también va a persistir, ¿no? Que es los antiguos contratos que se dieron y los antiguos permisos que se dieron, pues se les va a seguir aplicando la normatividad aplicable, siempre y cuando no contrapongan lo nuevo, pero si nos vamos directamente a los a los contratos de exploración y extracción, pues se van a seguir respetando en esos mismos términos, de tal manera que, pues esos contratos creo que se salvan de esta nueva política, pero de ahí en fuera creo que pues sí es grave lo que se está viviendo. Y pues no es que diga que el sector privado sean ángeles o almas caritativas, porque evidentemente no buscan hacer negocio, pero creo que el punto era que lo que me gustaba de la antigua reforma es que había este espíritu de libre competencia y de libre concurrencia, ¿no? Y que se buscaba el mejor precio para los usuarios finales, ¿no? Y creo que esta reforma atenta contra eso, contra todo lo que es la política, más bien todo lo que es la competencia económica por completo, ¿no? Y esto de que estos monopolios que nuevamente, monopolios autorizados, que vuelven a estar permitidos por la Constitución, pues me parece una cosa atroz. La verdad es que a lo largo del tiempo, creo que Pemex y CFE pues han demostrado que no son buenos administradores de los recursos, ¿no? No digo que todo sea malo, pero creo que es muy importante que verlo de manera integral, que no el Estado trate de hacer todo, porque ha demostrado a lo largo del tiempo que no lo hace bien. Gracias. Muchas gracias, maestro Diego. Continuaremos con el maestro Aarón para que nos aporte su visión, ya sea también una reflexión o una conclusión a la que llega sobre esta mesa. Sí, gracias. Mira, en primer lugar, creo que definitivamente la adaptación, como en todo en la vida, incluso es la clave para poder solventar cualquier cambio, cualquier obstáculo. Entonces, y hablando a título personal, como abogado, creo que la mayoría que nos acompañan de aquí de los panelistas pues son abogados también, pues la propia profesión y el perfil nos exige el estar adaptados, ¿verdad? O el estar adheridos al constante cambio. Incluso lo estamos viviendo en esta misma mesa de análisis. Estamos hablando de leyes que fueron abrogadas, que apenas estaban terminando de conocer por muchos, incluso por quienes estaban involucrando recientemente en el sector, y ya se cambió por completo, ¿verdad? Entonces, la adaptación es clave. Obviamente, la adaptación puede ser sencilla o puede ser difícil, dependiendo a qué es a lo que tenemos que adherirnos, ¿verdad? En este caso, pues yo creo que he sido muy claro en que no soy muy optimista, sobre todo con la política energética que rige actualmente. Y dentro de esta parte que te hablo, creo que estaba pasando por alto un tema de la Comisión Nacional de Energía, que hablábamos bueno, yo comentaba que habrá que ver cuál va a ser el actuar de la propia comisión, cuál va a ser la línea que van a manejar, independientemente de lo que diga su propia legislación. Pues ya hubo un primer acto administrativo de la Comisión Nacional de Energía, que el 5 de junio publicó el acuerdo de reanudación de plazos. Pero para variar, en ese mismo acuerdo de reanudación de plazos, le agrega un requisito más a todo el cúmulo de requisitos existentes en las solicitudes anteriores que se habían presentado y les piden el anexo 1 que ratifiquen en un término, si no me equivoco, de 10 días, que ratifiquen si el trámite que presentó anteriormente ante la Comisión Regular de Energía van a querer continuarlo ante la Comisión Nacional de Energía. No creo que nadie que haya pagado, porque pagas un derecho por el estudio y evaluación de la solicitud para que sea revisada o aprobada, ¿verdad? Pues no creo que nadie que haya pagado vaya a decir que no quiere continuar con un trámite. Si precisamente lo que la gente quería saber era quién es el que ahora, a quién le vas a rendir cuentas, a quién le vas a hacer la petición, fue ese periodo de tiempo en el cual nos quedamos ahí en el limbo. Entonces ahora le agregan un requisito todavía para que en un término de 10 días tú tengas que ratificar el escrito. Algo que decía Diego ahí, bueno, si el licenciado Diego, si no hay algún especialista que les haya avisado
oye, tenías un periodo de 10 días para ratificar tu solicitud previa, pues ya primero ya te desecharon el trámite y segundo ya perdiste el dinero y ahora a solicitar una devolución, que tampoco es cosa sencilla, ¿verdad? De los derechos que pagaste y siempre y cuando pudieras ser sujeto a una devolución. Entonces vas a tener que meter un nuevo trámite y vas a tener que hacer un nuevo pago. Entonces, desde ahí creo que ya nos está marcando la línea de cómo va a venir, que no es nada diferente a lo que ya venía pasando anteriormente, porque te exigían requisitos que estaban completamente fuera de la ley y que incluso fuera de las disposiciones, pero para efectos de mejor proveer, la propia comisión y la propia Secretaría de Energía te solicitaba requisitos adicionales que a mi gusto pues era una sobrecarga. Después ahí entrabas en el conflicto con el cliente o el solicitante de por qué, ¿verdad? Pero bueno, porque no eran requisitos previstos. Entonces, yo creo que la política energética va a seguir en ese mismo camino. Nos tenemos que adaptar, no hay de otra. A dónde podamos llegar en un momento dado a quejarnos, ya tocando el tema del Poder Judicial, pues difícilmente, lejos de que si tienen o no la capacidad, que eso creo que eso está claro que no la tienen. Lo real, la pregunta real es si habrá realmente una imparcialidad en el momento de la impartición de la justicia. Entonces, en que tengamos un tribunal que nos pueda escuchar, ¿verdad? Sobre todo ante un acto unilateral del gobierno. Entonces, yo lo veo y concluyo, no era necesario para mí una reforma de esta magnitud, abrogar las leyes existentes, ni sobre todo reformar constitucionalmente el sector como se hizo. Entonces, pero no queda otra más que adaptarnos, ¿verdad? Entonces, ya las leyes ahí están, el mercado ahí está abierto, no está negado, o sea, no está cerrado únicamente a que el Estado sea el único que pueda llevar a cabo estas actividades como lo era antes del 2013. Entonces, ahí la apertura del sector ahí está, limitada, sí, con nuevos requisitos, sí, con una nueva visión, sí, también. Pero bueno, tenemos que adaptarnos y tratar de sacar adelante este sector por medio de todos nosotros que somos los especialistas en esto. Muchísimas gracias, maestro Aarón. Y finalmente pasamos con usted, maestra Mauri, para ver si nos puede dar también su reflexión o su conclusión sobre los temas que hemos abordado en esta mesa. Subiéndome al tema de permisos, tanto de CNER, tanto de la obra CNE, dando un cierre, digamos, con una visión institucional, intentando ser algo neutro, comprensivo de lo que vi de la anterior administración. Puedo decir, o sea, sí era necesaria una reforma energética para la nueva administración, para ellos. O sea, para ellos era necesario. Les vuelvo a decir el ejemplo con el tema del acuerdo. Yo a veces no los entendía estando ahí. Ya con el nuevo acuerdo fui entendiendo un poco lo que querían, estando o no estando de acuerdo, o sea, teníamos que, o sea, trabajar, hacer las cosas, pero lo importante en decir que sí es necesaria una reforma energética para esta administración, yo lo veo así, es entender qué quieren. O sea, yo lo veo de esa forma, porque la anterior administración estuvo con una legislación la cual no querían, la cual estuvo el tema de las rondas, ya no siguieron las rondas. Estuvo el tema de los permisos de importación, exportación, que no tenían tanto tema, y ellos empezaron a querer saber cuánto hidrocarburo, petrolífero, petroquímico ingresaba en el país, que está bien, o sea, de cierta manera está bien. Querían saber más o conocer, digamos, la cadena de producción en cuestión de downstream, almacenamiento, distribución, comercialización, expendio al público, de la cual, lo han dicho los compañeros, no ingresaban bien a veces las solicitudes. O sea, viendo yo, algunos han estado en el lado institucional, te tocaba ver. O sea, ya había gente que entendías que a lo mejor eran de otros estados, era a lo mejor solamente el negocio familiar que tenían y no tenían los asesores legales correspondientes. O sea, no era lo mismo que llegara, sin decir nombres, a una empresa grande, que ellos rápido a la segunda, digamos, solicitud ya habían entendido lo que quería las dependencias. En este caso, repito, sí lo veo que era necesario
una reforma energética para la nueva administración y ya no estar como con un híbrido sin ser híbrido, porque en realidad no fue un híbrido, solamente dejaron de ejecutar la legislación anterior. O sea, en algunas cosas sí eran híbridos, pero muy pequeñas. Ahora totalmente será una legislación de ellos. Así vamos a poder saber si a lo mejor algo les está faltando a los solicitantes de permisos, o tal vez en 2 o 3 años la administración vea que sí debe dar un pequeño cambio. O sea que tratándolo de ver de la mejor manera, así lo veo yo. Hay otras cosas que quiero decir, como digamos en algo bueno, ahorita comentaba Aaron, lo de los 10 días, a lo mejor suena así, pero intento verle el lado menos feo, el lado bueno. Señalan eso, pero la CNE ya tiene una página de Instagram y subió un video para la ratificación de los videos, que lo podemos ver un intento de acercamiento de la autoridad. Ahora veo también a la Secretaría de Energía más activa en la página de Facebook, realizando reuniones, o sea, escuchando a los sectores. Y digo, bueno, a lo mejor quieren intentar esta nueva administración, porque es una diferente a la anterior, hacer las cosas un poco diferente. La anterior a lo mejor no sabía, o sea, como no estaba de acuerdo con la legislación que había, no sabía cómo dar hacia adelante. O sea, intentaba no retroceder, pero avanzaban muy poco. Ahorita veremos si con esta nueva legislación se puede avanzar mejor que del 2019 al 2024, sin señalar antes del 2018. El 2018 tampoco a esa administración les alcanzó el tiempo para realizar cosas. Estuvieron las rondas y unos eventos muy llamativos, muy atractivos, pero ya no se pudo ver la ejecución de estos contratos. O sea, se quedaron a medias y algunos decidieron ya no participar, regresaron. Ahorita vamos a ver cómo con estas contrataciones mixtas, asignaciones mixtas, ver cómo funciona. Yo lo veo así, que va a haber sector privado interesado, sí lo va a haber, tanto en upstream, tanto en downstream, siempre va a haber. Pero vamos a ver ahora cómo este nuevo gobierno quiere trabajar, y así los interesados, ya sean contratistas, sean permisionarios, pueden llegar a obtener lo que quieren, o sea, permisos, contratos, etcétera. Con eso cierro, les digo, viendo un lado, bueno, que la autoridad está intentando acercarse a la ciudadanía, a los interesados. Muchísimas gracias, maestra Mauri. Y pues con estas reflexiones que todos nos han dado, damos por concluida esta mesa de análisis. Agradecemos nuevamente a nuestros panelistas, que la verdad sus aportaciones han sido fundamentales para que comprendiéramos pues estos retos, oportunidades y alcances que plantea esta nueva configuración. Y pues concluyendo, en general, creo que todos en que hay una incertidumbre jurídica, hay varias áreas de oportunidad, pero también como algo positivo, pues se muestra un panorama para que los especialistas en energía pues puedan actuar en esta nueva configuración. Hemos hablado de los efectos que ha tenido esta reforma, hemos hablado y tocado puntos importantes también como la desaparición de los órganos de la CRE y la CNH, la creación de la CNE, el papel del contenido nacional, estos desafíos jurídicos y operativos que ahora van a enfrentar tanto el Estado como las empresas. Y pues bueno, esperamos que este espacio haya sido útil para abrir nuevas perspectivas, fomentar el diálogo informado, y los invitamos a todos a seguir reflexionando y participando activamente en estas mesas que seguirán dándose. Y pues con esto concluimos la mesa de análisis. Agradecemos la atención y participación de todos y voy a devolverle la palabra a Pedro para el cierre del evento. Muchas gracias. Pues bien, creo que fue una excelente mesa. Creo que, bueno, ya Esteban y también incluso ya redondeó las conclusiones. Muy interesante. Realmente sí tenemos un nuevo sector de hidrocarburos que se ha ido conformando, bien como lo comenta, desde el 2018-2019, se ha ido conformando con una idea, digamos, con una idea de este gobierno, se ha ido conformando. Tenemos reforma energética,
Sí, tenemos una reforma energética que ya empieza a irse cuajando, todavía con algunas dudas por lo que falta, pero quizás aquí lo que yo pondré en la mesa también sería que tenemos reforma energética, pero no tenemos un plan estratégico de largo plazo. Creo que eso es lo que nos falta. Esta reforma se ha venido conformando prácticamente, bien como dicen, 2012, 2013 empezó, luego 2018, 2024, 2025. Yo no sé si ha sido lento el cambio del marco jurídico en México y por el otro lado la realidad internacional nos plantea otros retos. En el 2012 Estados Unidos apenas empezaba con toda la producción del Shell. Hoy es una potencia de producción exportadora, incluso dependemos de Estados Unidos del gas natural. Digamos, no tenemos el tema del huachicol tan fuerte. Hoy es un cáncer muy importante. Es un tema que bueno, que ya incluye empresas de Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos, autoridades de Estados Unidos. Creo que hay un involucramiento muy importante. Digo, estamos hablando de un negocio de 12,000 millones de dólares anuales. Mucho dinero, muchos litros ahí circulando en el país y que nadie sepa nada, ¿no? O sea, de pronto también nos encontramos con que otra vez queremos que Pemex tome la batuta, pero está endeudado, alrededor tiene muchas empresas que dependen de ellas, les deben, paran regiones, corren empleados, ahorita quiere hacer una limpieza de trabajadores en Pemex, eh, cuando realmente desde 2012 Pemex ya tuvo una reducción, alcanzó el máximo creo que de 140,000 trabajadores. Ahorita van a hacer un recorte, realmente es poco de lo que se ha hecho, mas sin embargo, pues no ha funcionado, ¿verdad? Tenemos el tema del sindicato. Entonces, creo que hay temas a la luz internacional donde pone retos, ¿sí? Y bueno, pues creo que fue una excelente mesa. La verdad les agradezco, muy interesante. Creo que ya plantearon cosas de lo que viene. Y pues bien, tuvimos la mesa 15, la nueva configuración del sector hidrocarburos. Estuvo con nosotros el maestro Diego Rodríguez Esponda Betancourt, de Esponda Abogados, el maestro Amaury Sierra, abogado regulatorio de energía, Luis Guzmán, director regulatorio de especialistas en transición energética, y Stephanie Rodríguez, coordinadora de ENGIE. Agradecemos a nuestros patrocinadores IFE Energy, asesoría legal especializada para el sector energético en México, a Secoframes SADCB, servicios especializados en control y conservación de flora y fauna. La próxima semana tendremos la mesa 16, las nuevas tecnologías del sector eléctrico. Su servidor Pedro Mentado, director de Factor Energético, les agradece y bueno, buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias a todos. Gracias.